Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a su canal de criptomonedas, de finanzas, de juegos NFT y todo lo relacionado con el mundo cripto. Bueno gente, hoy estamos viendo algo importante que está sucediendo con Bitcoin y estamos viendo que Bitcoin ha superado la prueba, o más bien el periodo de estrés de liquidez. Para los que no tienen conocimiento de qué se trata un periodo de estrés de liquidez, bueno, estamos viendo el resumen de todo lo que pasó con la caída de los bancos, de la crisis económica mundial. Pero bueno, como tal, un periodo de estrés de liquidez hace referencia a cuál es la capacidad que tienen los bancos de enfrentarse a una situación problemática, en este caso lo que es la economía, el flujo de caja, lo que son los retiros masivos y por supuesto lo que tiene que ver con los datos económicos, digámoslo, del país, en este caso por ejemplo del empleo en Estados Unidos. Pero bueno, vemos que Bitcoin ha superado este primer periodo de estrés de liquidez en el primer trimestre, es decir, de enero a marzo, y lo podemos constatar aquí en investing.com. Bien, ¿y cómo la pasó? Teniendo un 20% de incremento en su precio, ¿sí? ¿Por qué se debió esto? Por el tema de los intereses de los préstamos interbancarios que por supuesto subieron. Estamos viendo que los bancos de Estados Unidos están teniendo una gran fuga de capital, en este caso una gran fuga de recursos o más bien de ahorros que están teniendo las personas, los están retirando de los bancos. Por supuesto, esto ha traído consecuencias muy complicadas para la economía. Ya los bancos de Estados Unidos no tienen la confianza, y la gran diferencia, por ejemplo, de esto a lo que pasó en la crisis del 2008 es que en esa época no había otro activo refugio más que, por ejemplo, el oro, ¿sí? O diferentes alternativas para poder refugiar sus activos, su dinero. En este caso tenemos muchos más activos que nos permiten también refugiarnos y proteger nuestro dinero, como por ejemplo en este caso las criptomonedas o los activos de refugio tradicionales como la plata, el oro, en fin. Pero bueno, ha subido un 20% Bitcoin después de todo lo que ha sucedido, y lo que vamos a ver y a determinar aquí de por qué ha pasado la prueba de liquidez o ese periodo de estrés de liquidez es que, por ejemplo, fíjense en que, como lo muestra aquí el artículo, la criptomoneda cayó un 50% en solo 2 días. Ojo, en solo 2 días en el 2020, cuando los mercados mundiales se desplomaron, pero en este momento no ha sucedido eso. Y estamos viendo, por ejemplo, aquí por el contrario que ha obtenido una gran zona de soporte en más o menos los 28.200 y se ha mantenido ahí, e incluso ya está subiendo bastante, diría yo. Es decir que Bitcoin ha encontrado un soporte muy bueno en más o menos los 28.200 que le están permitiendo soportar ese periodo de estrés de liquidez que por supuesto las economías o los bancos sí no están soportando. Ahora, ¿cómo podemos ver esto comparado, por ejemplo, con lo que es los activos o la economía tradicional, digámoslo en cierta manera, el mercado bursátil tradicional? Bueno, resulta que Wall Street está a la baja. Está a la baja porque teme primero más alzas en los tipos de interés de acuerdo a la Fed, y por supuesto también por los datos de empleo que están siendo emitidos por las estadísticas de Estados Unidos. Es decir, que estamos viendo un mercado laboral que aún está muy digámoslo que prudente, no está teniendo un buen rendimiento, y por supuesto esto está trayendo complicaciones, ¿sí? Porque lo que podemos notar es que los bancos están ahora soportando ese estrés, ese periodo de estrés de liquidez, y no están soportando mucho lo que son los retiros masivos de ahorro de las personas. Entonces, mientras los bancos están en este momento en una tensión de caja de liquidez muy fuerte, de acuerdo a los retiros de depósitos de los usuarios, al incremento de las tasas de interés de la Fed, y que por supuesto los va a seguir subiendo, y a las estadísticas o los datos de empleo de Estados Unidos, ¿sí? Pues vemos que Bitcoin ha soportado todo esto, y antes mejor o antes más ha crecido su precio, ¿sí?
porque esto también se debe por supuesto a la gente que está cambiando el modelo tradicional de guardar sus activos y los está trasladando a un activo refugio que no tiene, por decirlo así, ningún respaldo bancario y que por supuesto si lo tuviera en este momento estaría también caído. Fíjense en lo que pasó con Coinbase, ¿sí? Y también lo que está pasando con Binance, que en este momento Binance no está encontrando ningún aliado bancario para poder, digamos, lo que respaldar sus operaciones. Está en un problema serio de ese momento, ¿sí? Y lo que estamos viendo, por ejemplo, es que si ustedes se fijan, todo lo que son, por supuesto, las bolsas de Wall Street, el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq, todas están a la baja, todas están cayendo brutalmente, ¿sí? Sé que esto es un 0,15, 0,62, 1.01, pero en términos de puntos, en términos de dinero es bastante. Así que tenemos que tener presente esto. Llama la atención ver cómo en otros países pues no está así. Fijémonos que por ejemplo estos países Chile, México, Alemania, Reino Unido, sí, Francia y la zona euro están al alza, incluso en 0,26%. Pero la principal economía del mundo está a la baja. Esto también tiene que ver, por supuesto, lo que ha anunciado el BRIC, ¿sí? O los países que conforman el BRIC, que es Brasil, Rusia, India, China y, por supuesto, Sudáfrica, en los que están haciendo un quite al dólar como moneda de refugio, como moneda de transacciones internacionales. Entonces, gente, hay que tener muy presente esto porque aquí podemos ver un rebote, podemos ver lo siguiente que puede suceder. Podemos ver que Bitcoin puede hacer un bajonazo, un poco más así, puede luego nuevamente crecer un poco, puede nuevamente caer, ¿sí? Esto obviamente es un especulativo, lógicamente, pero viendo todos los datos macroeconómicos y por supuesto fundamentales, así como técnicos, para posteriormente pegar el brinco a lo que ya sabemos nosotros que son los posibles $30,000, que es lo que podemos esperar en Bitcoin durante las próximas semanas. No sabemos en cuánto, pero sí durante las próximas semanas. Entonces, gente, espero que les haya servido este video para que ustedes puedan tener una idea mejor de cuál va a ser su estrategia, tanto de inversión al corto, al mediano y al largo plazo. Y también para los que están haciendo trading al scalping o al day trade, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado este video, nos vemos un próximo video y por supuesto los invito a que le dejen un like a este video, se suscriban y nos vemos. Chao, chao.